¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Muy bien, gente, saludotes. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor en este día. No olviden suscribirse a nuestro canal, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Darle like a nuestro video, compartirlo, dejarnos sus comentarios y de todo, señores. Y en esta ocasión, ¿a qué país nos vamos, Adán? Nos vamos a Finlandia. Nos han recomendado mucho esta banda y ya ha habido algunos problemas porque no tiene canciones que tengan permiso, señores. Entonces nos vamos a arriesgar. Si están viendo este video es porque no hubo problema. Así es. Vamos a ver a Nightwish, Adán, porque nos han estado escribiendo varios suscriptores que Nightwish y Nightwish y Nightwish y ya. Ahora sí, hasta que dijimos, vamos a hacerlo. Si no pasa nada, pues ya. Por petición popular. Así es. Porque, de hecho, nos habían pedido otra, ¿no? Pero sí, no tiene permisos. Bueno, de hecho, ninguna. Es aquí en México, porque sí, hay muchos que le hacen reacción, pero son de otros países. Y allá sí tiene permiso. Pero aquí no sabemos por qué, ni modo. Entonces nos vamos a arriesgar con esta. Digo, se me hace raro porque es una banda que es muy querida aquí en México. No, bueno, de México hacia abajo. Y aparte no es de Norteamérica, ¿no? ¿De dónde son? No, son finlandeses, decía yo, son finlandeses. Es raro, a lo mejor por lo mismo de que ya es muy popular, como que le ponen muchos candados, ¿no? Porque así nos ha pasado con bandas muy populares que pues no dan permiso de nada. Y pues ni modo, señores. Vamos a arriesgarnos con esta. Le repito, si están viendo este video es que hasta el momento YouTube no ha dicho que no. Y bueno, vamos a ver a Nightwish con una canción que se llama Story Time. Story Time. Está en vivo. Que la canta la última vocalista. Me contabas que ya son dos, ¿no? Dos pasadas. Son dos pasadas, esta sería la tercera. Se llama Flor Jensen. Excelente. Aunque originalmente la cantaba pues su anterior vocalista que se llamaba Annette Olson. Ok. Pero bueno, tuvieron ahí sus problemas. Entonces está ahorita Flor Jensen, que es la vocalista actual. Yo no he escuchado la verdad a Nightwish nunca en mi vida. Es la primera vez que la voy a escuchar. Y vamos a ver qué tal la dan, órale. Por aquí tenemos la letra y nos vamos guiando. Perfecto, esto es Nightwish, señores, con Story Time, historia del tiempo, ¿no? Vámonos, señores. Alive. Live and Waken Open Air. Ahí está. No se oye misterioso, ¿eh? ¿No? ¿Se oye bien? ¿Qué se considera su música, Dan? Entre metal sinfónico, a veces power metal, a veces unos elementos de metal gótico, de heavy metal también. Sí, ahí se oye heavy, ¿eh? Me gusta, se oye, lo siento más heavy. Bueno, las guitarras sobre todo, porque ya en el fondo se oye como algo sinfónico. Sí. Si no fuera por la música, señores, diría que es pop. La voz. La verdad, se oye bastante pop la voz. Es que está un tanto dulce. No la escucho así como ruda, ¿no? Pero les digo que la música ya es otra cosa. Muy bien. Está suave, se oye bonito ahí. Pero luego un tanto dulce.
Aparte se ve que ya están de edad, ¿no? Los músicos. Ya tienen años. Según yo, porque digo, yo sí los conocía. Ajá. No desde sus principios, pero sí los conocía. Están desde el 96, desde 1996. Ya tienen tiempo y bueno, me imagino que no eran unos jovencitos, ¿no? No eran unos jovencitos y creo que el único que se mantiene de la banda original es el tecladista. Ya ese creo que es el único. El fundador de seguro. Sí, había fundado el grupo con su primer vocalista. Ajá. Pero bueno, también ahí tuvieron sus problemas y pues ya no está, ¿no? Se oye bien. Nightwish. Una voz más de ópera. Vientos. Ahí sí ya cambió todo, ¿no? Que está padre. Ese coro está bastante pegajoso, ¿eh? Es por lo mismo que les digo que lo escucho como con arreglitos un tanto poperos, pero de los buenos, Adán. O sea, no el que sea pop significa que sea malo. No, sí, no, ya hemos hablado de eso aquí. Así es. No porque sea pop va a ser malo. Así es. Sí, está muy pegajosa la canción. Sí, sobre todo el coro, ¿eh? Ese que se repite y se repite. Es la fórmula. Pero es la fórmula. Y no suena o no te hace sonar a disgusto. No, para nada, al contrario, sí suena para volverle a escuchar, señores. Digo, no sé cómo se escucha con la cantante original. Ella, la cantante de ahorita, canta muy bien. Para que vean. Ahí están los rockeros. Metaleros, ¿no? Metaleros. Muy bien, Nightwish con History Time. Está señores. Bastante... sí está bien. Ajá. Sí está bien, está pegajosa, muy pegajosa. Sí, demasiado, señores. Está bien, está bonita. Decías tú y decías bien que el coro está hasta cierto punto poperón. Sí, popero. El arreglo de la voz. Que quede claro, ¿no? Debo de decir que la vocalista anterior todavía era más popera. No, fíjese. Más hasta meloso. Es a veces lo bueno de no conocer ciertas bandas porque te das una opinión un tanto más abierta, ¿no? No te vas sobre como un fanático, ¿no? Ajá. Que a fuerzas quiere que siempre suene todo igual y todo igual. Entonces, por eso me gusta mucho escuchar música que no he escuchado en mi vida, porque pues te da otra perspectiva, ¿no? Escuchas el nombre Nightwish, ópera, dark, metal, y dices, no, va a sonar rudo. Esperé en algún momento que metiera voz gutural, ¿verdad? Pero no. A lo largo de su historia de Nightwish, según yo tengo entendido, nunca han agregado ese elemento. Ah, fíjate. Nunca lo han agregado. Excelente, más operístico. De hecho, desde el principio, la primera etapa con su primer vocalista, que se llama Tarja Turunen, ella era así más operística. Oh, excelente. Ya cuando pues cortan relaciones con ella, la siguiente cantante es, yo la sentía un poco más orientada hacia el rock norteamericano, un poco soft más rock. Sí, más suavezón. Ok. Y la actual vocalista creo que sí mezcla bien esas dos cosas. Por un lado la parte operística como la escuchamos. Así es. Y por el otro lado la parte de como para una banda de rock. Así es, excelente. A mí me gusta mucho la ópera, la verdad. Me gusta mucho las cosas clásicas, no lo puedo negar nunca. Y me gusta cómo canta. ¿Ella cómo se llama? ¿No tienes Ella se llama Floor Jensen. Floor Jensen se la rifa, me gustó su voz. Y sí esperé en algún momento que metiera ahí algo gutural, pero bueno, también me gustó que no lo hiciera y que mejor metiera cosas más de ópera, ¿no? Ligeramente, pero ahí está. Y me gusta cómo combina ese toque pop, que le repito, no que sea pop es malo. No. Hay que saberlo hacer,
porque el pop es algo que tiene que vender. Y al parecer Nightwish pues sabe vender muy bien su música. No, de hecho creo que es de las bandas más famosas de Finlandia, perfecto. Sin temor a equivocarme, es de las más famosas. Es de las que más ha vendido discos a nivel mundial, de las más reconocidas también. Excelente. Y sí, o sea, sí han sabido mezclar eso, ese como metal sinfónico con el metal más clásico. De hecho, el fundador dice que él, pues una de sus grandes influencias es Stratovarius. Perfecto. Que también es una banda pues legendaria, ¿no? Sí, claro. Y sí, como dices, aquí ya hemos escuchado bandas de pop. Y no hemos demeritado su trabajo, al contrario, ¿no? No, hay personas que lo hacen súper bien, excelente, hacen un buen trabajo. Y bueno, no podemos decir que todo el pop es igual. No. Realmente aquí ella lo está adhiriendo muy bien a la música de Nightwish, porque les digo que es otra cosa. Si uno escucha la música aparte, sí, es metal, toques sinfónicos, dark un poquito, pero ya entra la voz y lo endulza, Dan. Lo endulza muy bien. Sobre todo en la parte del coro. Así es. Y el coro me gusta porque sí es de esos coros que te gusta, lo terminas de escuchar y te gusta volverlo a escuchar y luego otra vez. No, bueno, por lo menos a mí no me aburrió el coro. No aburre. No aburre el coro y ya toda la canción en conjunto funciona muy bien. Todos los elementos, aunque sí está muy bien lo musical, pero creo que Nightwish siempre se ha sostenido por la voz, me parece. Puede ser. Me parece, y esta nueva vocalista, bueno, que no tiene nada de nuevo, porque creo que ya tiene como 4 años tocando con ellos. Y tener en cuenta que pues, solo queda el fundador, que es el tecladista, me contabas, entonces de alguna forma sí cambia la esencia, Dan. Sí cambia la esencia de la banda, al cambiar, pues a todos, relativamente a todos cambiaron. Entonces, pues, te decía que eran, ¿qué? Del 96. El 96, Estamos hablando de 22 años. Aproximadamente. 22 años que, pues, siguen sonando vigentes. Sonando vigentes. Conseguir eso en un grupo es difícil. Es muy difícil. Sí, se tienen que adaptar a los tiempos y, pues, lo están logrando, ¿no? Igual por eso están agregando esos toquecillos, ¿no? Porque, pues, también el público necesita algún cambio y el que lo hagan pues también es evolución, no, y necesitan llegar a nuevos públicos, no, y es necesario, se los hemos dicho que es necesario, porque no debemos de dejar de morir el rock, señores. Vienen otros géneros que no son tan gustosos de mi parte. Ustedes saben cuáles son, y prefiero que suene Nightwish, todo tipo de rock, señores, a mi punto de vista, Dan. No, sí, a mí, como les repito, yo ya los conocía, pero de hecho yo me quedé en el tercer disco, en uno que se llamaba, creo que Wishmasters, y yo ya no los había vuelto a escuchar hasta el día de hoy. Así es. Y creo que, desde mi punto de vista, creo que le sentó bastante bien el cambio de vocalista. No, y de todos, ¿no? Son todos. Bueno, sí, todos. Pero creo que el cambio de vocalista fue el que como que más se siente. Sí, es el principal, ¿no? Es como el que más se siente, y me parece que la chica que tienen ahora, Flor Jensen, sabe manejar muy bien o combinar muy bien lo operístico con esa parte popera rockera que a veces sí necesita. Así es, señores. Porque a mi parecer la primera vocalista, esta Tarja, como que se mantenía muy en lo operístico. Muy clásica. Muy clásico, sí. Y cuando necesitabas otro tipo de voz no podía salir de esa zona. Ay, sí, hay un problema, señores. Pero bueno, nosotros nos estamos basando, bueno, por lo menos yo, porque Adán ya había escuchado un poco de ellos, en esta sola canción. Igual voy a escuchar a las otras dos vocalistas a ver qué me parecen. Igual y me gustan más, o igual y puede ser nada. Pero bueno, eso es lo bueno, señores, de Nightwish. Yo pues sí les digo que los escuchen a quien no lo conoce. Y pues se den la oportunidad, ¿no? A ver qué opinan, qué les gusta, no les gusta. Ya los conocían, son fans, ya los fueron a ver. Y bueno, ¿algo más que quieres agregar, Adán? Lo que agregaría es que siguen sonando vigentes. Sí, la vigencia, desde mi punto de vista, no la han perdido. Y como decíamos, necesitan llegar a nuevos públicos. Así es. Eso es necesario para que una banda pues siga creciendo. Porque si no, si se imaginan con el mismo público toda la vida, se estanca, señores. Se estanca. Muy bien, ahí les dejamos a Nightwish con History Time.
Muchas gracias por vernos, señores. Gracias, Adán. Gracias. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote. Suscríbanse a nuestro canal, no lo olviden, denle like. No le den dislike porque nos ponemos tristes, señores. Nada, no es cierto. Y bueno, les mandamos un abrazote, los queremos. Y ahí la vemos, señores. Cuídense mucho. Vámonos.